El T-35 fue el tanque más grande de la Unión Soviética, un coloso de 5 torretas que infundía terror en sus enemigos. Imagínese un monstruo de acero de casi 10 metros de longitud, tan alto como una casa de 2 pisos, erizado de cañones y ametralladoras. Cuando esta gigantesca máquina avanzaba por la Plaza Roja durante los desfiles, los agregados militares extranjeros quedaban literalmente sin palabras. No existía nada parecido en ningún ejército del mundo. El T-35 se convirtió en la encarnación de la audacia ingenieril soviética, un símbolo del poderío indestructible del Ejército Rojo y, al mismo tiempo, la máquina más enigmática de su época. Esta es la historia de cómo los ingenieros soviéticos crearon un tanque adelantado a su tiempo y qué precio hubo que pagar por este ambicioso sueño. En los años 20, el joven Estado soviético se encontraba en una situación extremadamente difícil. Era necesario levantar el país de las ruinas de la guerra civil, construir fábricas y alimentar a millones de personas. El ejército era relativamente pequeño, en 1926 solo contaba con 594.000 hombres. Sin embargo, el liderazgo entendía perfectamente que tarde o temprano enfrentaría un entorno hostil y que para entonces debía disponer de armamento moderno. La cuestión de los tanques pesados de ruptura, capaces de destruir líneas defensivas fortificadas, era especialmente urgente. El problema era que los ingenieros soviéticos prácticamente no tenían experiencia propia en la construcción de tanques. Había que aprender sobre la marcha, entonces surgió una cooperación inesperada. La Alemania de Weimar, humillada por el Tratado de Versalles y privada del derecho a tener fuerzas blindadas, buscaba oportunidades para desarrollar proyectos militares secretos. La Unión Soviética ofreció dicha posibilidad a los especialistas alemanes a cambio de acceso a sus conocimientos técnicos. En marzo de 1930 llegó a la URSS un grupo de diseñadores alemanes dirigido por Eduard Grote. Oficialmente trabajaban en una oficina de diseño secreta, pero junto a ellos laboraban ingenieros soviéticos que absorbían ávidamente cada gramo de experiencia. Ya en agosto de 1931 se construyó el tanque experimental TG-1. Sorprendía por su armamento, un cañón de 76 milímetros en el frontal del casco, un cañón de 37 milímetros en la torreta, 3 ametralladoras Maxim y 2 DT. Su blindaje llegaba a 44 milímetros, un logro notable para principios de los 30. El motor aeronáutico M6 aceleraba el vehículo de 25 toneladas hasta 34 km por hora. El tanque de Grote se convirtió en un verdadero laboratorio sobre orugas, un campo de pruebas para nuevas tecnologías. Los ingenieros soviéticos estudiaron cuidadosamente cada elemento y la comisión declaró sabiamente que el tanque debía considerarse un prototipo experimental, una fuente invaluable de experiencia. Los especialistas alemanes abandonaron la URSS en agosto de 1933, pero ya habían cumplido su misión. Los soviéticos habían adquirido los conocimientos necesarios para crear su propio gigante de acero. La oficina de diseño fue reorganizada y recibió la orden de desarrollar un tanque de 35 toneladas para el 1 de julio de 1932. El primer prototipo, designado T-35-1, fue presentado el 1 de septiembre de 1932. Con 5 torretas, 2 con cañones de 37 milímetros y 2 con ametralladoras, la máquina causó una impresión inolvidable. Pero las pruebas revelaron numerosos problemas, especialmente con el motor M6, insuficiente para el peso del tanque. La nueva versión, el T-35-2, recibió el motor M17, más potente y fiable, y una torreta principal unificada con la del tanque medio T-28. En la primavera de 1933 la máquina estuvo lista para las pruebas. El 1 de mayo de 1933 ocurrió un momento decisivo. El T-35-2 avanzó retumbando sobre el adoquinado de la Plaza Roja durante el desfile. En la Unión Soviética se realizaban intensamente pruebas de tanques completamente nuevos, el SMK, el T-100 y el KV. Estas máquinas encarnaban un concepto completamente distinto de tanque pesado, una sola torreta potente con un blindaje grueso. El 8 de junio de 1939 se tomó la decisión de cesar la producción del T-35. Durante todo el periodo de fabricación en serie,
la fábrica de Kharkov produjo 61 vehículos. Junto con los dos prototipos, el número total ascendía a 63. La era de los gigantes de acero con 5 torretas había terminado, pero las páginas más dramáticas de la historia del T-35 aún estaban por escribirse. ¿Qué aspecto tenía este leviatán de acero por dentro? El casco del tanque era una estructura remachada y soldada, y para proporcionar una rigidez adicional se añadían refuerzos angulares sobre las costuras. Las dimensiones de la máquina eran impresionantes: 9,72 metros de largo, 3,2 metros de ancho y 3,43 metros de alto. Un vehículo de tal tamaño requería una tripulación correspondiente, formada por 11 hombres. El blindaje se consideraba adecuado para comienzos de los años 30. La placa frontal inferior tenía 30 milímetros de grosor, y la placa frontal superior también 30 milímetros. La caja bajo la torreta principal estaba protegida por 20 milímetros de blindaje. Los laterales tenían el mismo grosor, más pantallas de 10 milímetros adicionales. La parte trasera estaba protegida por placas de entre 18 y 20 milímetros. El fondo tenía 20 milímetros de grosor. Pero a finales de los años 30, esta protección ya no era suficiente para un tanque pesado de ruptura. A la izquierda del casco se encontraba el puesto del conductor mecánico. Este hombre llevaba sobre sus hombros la enorme responsabilidad de manejar una máquina de más de 50 toneladas. Inicialmente, la escotilla del conductor tenía 2 hojas, pero a partir de 1938 se instaló una escotilla de una sola pieza. Solo podía abrirse si la torreta pequeña de ametralladora estaba girada hacia la izquierda. En la Unión Soviética se realizaban intensamente pruebas de tanques completamente nuevos, el SMK, el T-100 y el KV. Estas máquinas encarnaban un concepto completamente distinto de tanque pesado, una sola torreta potente con un blindaje grueso. El 8 de junio de 1939 se tomó la decisión de cesar la producción del T-35. Durante todo el periodo de fabricación en serie, la fábrica de Kharkov produjo 61 vehículos. Junto con los dos prototipos, el número total ascendía a 63. La era de los gigantes de acero con 5 torretas había terminado, pero las páginas más dramáticas de la historia del T-35 aún estaban por escribirse. ¿Qué aspecto tenía este leviatán de acero por dentro? El casco del tanque era una estructura remachada y soldada, y para proporcionar una rigidez adicional se añadían refuerzos angulares sobre las costuras. Las dimensiones de la máquina eran impresionantes: 9,72 metros de largo, 3,2 metros de ancho y 3,43 metros de alto. Un vehículo de tal tamaño requería una tripulación correspondiente, formada por 11 hombres. El blindaje se consideraba adecuado para comienzos de los años 30. La placa frontal inferior tenía 30 milímetros de grosor, y la placa frontal superior también 30 milímetros. La caja bajo la torreta principal estaba protegida por 20 milímetros de blindaje. Los laterales tenían el mismo grosor, más pantallas de 10 milímetros adicionales. La parte trasera estaba protegida por placas de entre 18 y 20 milímetros. El fondo tenía 20 milímetros de grosor. Pero a finales de los años 30, esta protección ya no era suficiente para un tanque pesado de ruptura. A la izquierda del casco se encontraba el puesto del conductor mecánico. Este hombre llevaba sobre sus hombros la enorme responsabilidad de manejar una máquina de más de 50 toneladas. Inicialmente, la escotilla del conductor tenía 2 hojas, pero a partir de 1938 se instaló una escotilla de una sola pieza. Solo podía abrirse si la torreta pequeña de ametralladora estaba girada hacia la izquierda. Existía otra variante, una escotilla oval que se abría hacia un lado, similar a la que más tarde tendría el Panzer alemán. Estas escotillas se instalaron en los vehículos producidos a partir de 1939 o sometidos a reparación mayor. Para observar el camino, el conductor disponía de una mirilla en la placa frontal. Manejar el tanque requería una fuerza física notable y una gran resistencia. Las palancas y pedales eran extremadamente duros, y cambiar de marcha resultaba una verdadera prueba. Más tarde, un conductor alemán que tuvo la ocasión de pilotar un T-35 capturado confesó que manejar esta máquina era increíblemente difícil y agotador.
La torreta principal se alzaba en el centro del casco y estaba armada con un cañón de 76 milímetros. En ella se encontraban el comandante, el artillero y el operador de radio. El comandante vigilaba el campo de batalla, disparaba la ametralladora coaxial y ayudaba al operador a cargar el cañón. El artillero estaba situado a la izquierda del arma. El operador de radio manejaba la estación 71, TK-1, que permitía comunicación en movimiento hasta unos 15 km. Los primeros vehículos tenían antenas tipo pasamanos, los posteriores, una antena de varilla. Las torretas intermedias estaban dispuestas en diagonal, la delantera derecha y la trasera izquierda llevaban cañones de 45 milímetros en cada una. Había dos tripulantes. Las torretas delantera izquierda y trasera derecha eran de ametralladoras, con un solo tripulante cada una. Esta disposición permitía un fuego casi circular. El tanque podía disparar en varias direcciones simultáneamente, lo que teóricamente ofrecía una ventaja enorme durante un asalto. La munición era abundante, 96 proyectiles para el cañón principal, 226 para los cañones de 45 milímetros y más de 10.000 cartuchos para las ametralladoras. El tren de rodaje consistía en 8 ruedas portantes por lado, agrupadas en 4 bogies dobles, 6 rodillos de retorno, rueda guía delantera y motriz trasera. La oruga tenía 135 eslabones de 526 milímetros de ancho. Los eslabones eran fundidos y tenían una vida útil relativamente baja. El corazón de la máquina era el motor M17 de 500 caballos, que en teoría permitía alcanzar 30 km por hora, aunque en la práctica rara vez se alcanzaba. El consumo de combustible era enorme, la autonomía en carretera no superaba los 150 kilómetros. Cada 50 kilómetros era necesario realizar inspecciones técnicas. Cruzar puentes era un problema grave, muchos no soportaban más de 50 toneladas y se derrumbaban bajo la mole del tanque. Coordinar una tripulación de 11 hombres era una tarea compleja. El ruido del combate y el fuego simultáneo de varias torretas hacían muy difícil la comunicación. La intercomunicación interna funcionaba mal y a menudo se dependía de señales preestablecidas. A comienzos de 1934 los primeros vehículos en serie se entregaron al regimiento escolar de Kharkov. Esto era lógico, la fábrica estaba cerca y los especialistas podían reparar los fallos constantes. El tanque aún estaba inmaduro y las tripulaciones debían aprender a base de prueba y error. En 1935 el batallón fue reorganizado como la Quinta Brigada Pesada de Reserva del Alto Mando. Los T-35 debían ser la punta de lanza en rupturas de líneas fortificadas. Además, debían demostrar el poder soviético en los desfiles del 1 de mayo y del 7 de noviembre. El espectáculo era grandioso. Cuando los gigantes de 5 torretas rodaban junto a las diminutas tanquetas T-27, el contraste era impresionante. Los agregados militares extranjeros tomaban notas frenéticamente. Pero tras el brillo del desfile se ocultaban problemas graves, mala interacción con infantería y artillería, fallos constantes en la comunicación y un número escandaloso de averías. En otoño de 1939 la brigada fue reorganizada nuevamente como la 14ª Brigada Pesada de Tanques. Tenía 51 T-35. En septiembre comenzó la campaña polaca y la brigada fue puesta en alerta, pero nunca recibió la orden de avanzar. En 1940, durante la crisis con Rumanía, los tanques estuvieron listos para su primer combate real, pero Rumanía cedió sin luchar. Más tarde, las brigadas pesadas fueron disueltas y los T-35 repartidos entre divisiones del 8º Cuerpo Mecanizado. En la primavera de 1941 fueron transferidos otra vez al 34 grados División de Tanques. Las reorganizaciones constantes perjudicaban la preparación. Faltaban repuestos y los servicios de reparación estaban incompletos. El 1 de junio de 1941 el Ejército Rojo tenía 59 T-35, 51 en la 34ª División, 1 en la Academia, 1 en el polígono de Kubinka y 6 en la Escuela de Tanques de Saratov. El 22 de junio los tanques estaban en el polígono de Leópolis, abastecidos y con tripulaciones listas. A las 4 comenzó la invasión alemana.
La 34ª División recibió la orden de avanzar. El 24 de junio ya faltaban 17 T-35, la mayoría no por combate, sino por averías mecánicas. El diario de operaciones registró detalladamente cada pérdida, cajas de cambios rotas, fricciones quemadas, cigüeñales fracturados. Los tanques quedaban abandonados sin medios de evacuación y las tripulaciones se retiraban a pie. El 26 de junio se perdieron otros 10 tanques, el 27, los restantes. La comisión que investigó las pérdidas concluyó que la causa principal habían sido las marchas continuas sin revisiones, falta de repuestos, mala organización del servicio de reparación y ausencia total de evacuación. Aún así, algunos T-35 entraron en combate bajo Dubno contra la 16ª División Panzer alemana. Uno fue capturado casi intacto y enviado a Kummersdorf para pruebas. Un conductor alemán relató lo agotador que era manejarlo. En octubre de 1941, cuando los alemanes avanzaban hacia Moscú, 2 T-35 de la Academia fueron incorporados a un regimiento improvisado para la defensa de la capital. No se conservan documentos sobre su uso real. Años después, los T-35 aparecieron en la película La batalla por Moscú, regresando fugazmente a la pantalla como símbolo del poderío soviético.